Bien amigos, bienvenidos una vez más acá a nuestro encuentro, ¿verdad? Del estudio de la palabra de Dios. Esta vez estamos estudiando nuevamente, ¿verdad? Las cartas a los Corintios. Y hoy específicamente vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales. Yo sé que es una temática muy abundante, muy abarcante. Algunas personas tienen dudas al respecto, pero no se preocupe porque hoy vamos a esclarecer todo tipo de dudas que tú tengas. Y para eso es un gran privilegio tener con nosotros a nuestro hermano y anciano de nuestra iglesia, Camino a Cristo, el hermano William Acevedo. ¿Qué Gracias, tal, hermano. pastor? Que Dios me le bendiga. Bendiciones. Mucho gusto de estar aquí nuevamente y compartir con cada uno de nuestros amigos lo que es la palabra de Dios y así poder aprender cada uno de nosotros. Amén, amén. Bien, adentrándonos ya en la temática, ¿verdad? Para este momento, ¿nos podría decir, hermano William, qué cosa o qué propósito, perdón, tiene específicamente los dones espirituales según lo que nos dice la lección y lo que conocemos en la palabra de Dios? Sí, algo muy importante de mencionar que los dones espirituales son un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. A cada uno de los miembros que está en su iglesia le da esos dones espirituales, los cuales permiten un solo objetivo. El objetivo de los dones espirituales es que la iglesia una sus propósitos, que la iglesia se una en Cristo Jesús y así poder tener propósitos para avanzar en la obra y así poder predicar el evangelio. Nosotros como hijos de Dios tenemos un legado muy grande que es el predicar, el estar en este mundo. Y los dones espirituales son aquellos que nos permiten a nosotros también motivarnos y alcanzar esos propósitos. Amén, qué bien, qué bien. Esto es muy interesante porque esto nos muestra a cada uno de nosotros, ¿verdad? El cuidado que tiene Dios para con su iglesia. O sea, no tenemos corporalmente a Jesús como en los tiempos de los discípulos, pero sabemos de que a través de su Espíritu Santo, pues Dios va habilitando su iglesia con este regalo, con estos regalos que son sumamente interesantes, ¿verdad? Para que la iglesia siga siendo columna y baluarte de la verdad. Y nos podría decir, hermano William, algunos ejemplos de dones espirituales que pudiéramos encontrar en la Biblia y que puede también destacarse en la lección. Sí, hermano, definitivamente nosotros podemos hablar de muchos dones los cuales Dios nos da a nosotros como hijos suyos. Voy a mencionar algunos para que podamos más o menos entender esto. El don de la sabiduría, el don del conocimiento, el don de la fe, el don de los milagros, el don de profecía y así sucesivamente podemos ir mencionando cada uno de ellos. Definitivamente hay unos más importantes que otros, ¿verdad? Como podríamos decir, quizás no en el sentido, digamos, relevante, pero sí que a nosotros como seres humanos nos interesan, como en la profecía y así otros. Pero sí el más importante es el don que Dios nos da del amor. El amor, ¿verdad? Exactamente. El amor es fundamental porque si no tenemos amor, pues no podemos corresponder esos dones, esos regalos que Dios nos da y de cierta manera, pues sentirnos útiles y trabajar en la unidad del cuerpo de Dios acá en la tierra, que es su iglesia. Ahora, pero usted sabe que también cuando se habla de dones, a veces surge la pregunta y la disyuntiva, ¿verdad? Y ciertas disputas porque hay grupos de gente que creen, cuando se habla de dones, que hay algo específico con respecto a los dones. Y eso es algo que encontramos en la Biblia y se destaca también en la lección, que es acerca del don de lenguas. Hay muchas personas que le dan una preponderancia a lo que se llama don de lenguas, que lo encontramos por primera vez allá en Hechos, ¿verdad? Y creen de que muchos grupos, muchas personas llegan a creer también que si usted no tiene el don de lenguas, pues usted completamente no está sellado, usted espiritualmente le falta algo. Entonces, hermano William, ¿podría usted más o menos explicarnos, según lo que dice la Biblia, según lo que dice la lección, específicamente qué cosa es el don de lenguas? Porque una cosa es el don espiritual y otra es el don de lengua. ¿Qué cosa es el don? Queremos algo muy importante de mencionar, que el don de lengua se menciona primeramente en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Hechos, cuando había necesidad de pronunciarse y de que se entendiese.
que se entendiese el mensaje, ¿verdad? Entonces Dios vino y mandó ese don y había ahí personas las cuales interpretaban, las cuales verificaban exactamente lo que él estaba diciendo, la persona que estaba hablando en don de lenguas. Hay algo muy importante que nosotros podemos notar que quisiera que viéramos en el libro de 1 Corintios 14, 27. La razón por las instrucciones, Pablo dijo esto, son sumamente restrictivas a la norma. Si alguno habla la lengua extraña, sea esto por dos o por tres y por turno, no intérprete y no uno interprete. O sea, lo que nos está queriendo dar a entender en este don es que cuando uno viene y dice hablar en lenguas, no solamente tiene que ser uno que interprete, sino que todos tendrían que entender y comprender lo que está hablando. Muchas veces nosotros vemos esta situación. Dice la persona, nosotros hablamos en don de lenguas y empiezan a hablar de diferente manera, pero no hay nadie que nos entienda, no hay nadie que les discierna. Entonces realmente ese no es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice que cuando alguien habla del don de lenguas y que Dios se lo proporciona, que el don de lenguas es para predicar el evangelio, tiene que ser interpretado de la manera correcta por las otras personas que están oyendo. O sea, quiere decir entonces usted que allí de cierta manera como que Pablo está, digamos, llevando al raciocinio a las personas y dejándoles saber que mira, realmente un don de lengua como ustedes se imaginan de hablar jerigonza y de formar un espectáculo y de hablar ciertas cosas que ni la misma persona que lo está diciendo lo entiende, eso no existe. Eso no existe. ¿Quiere usted decir eso, verdad? Sí, exactamente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros notamos que hay personas, como usted lo menciona, dicen hablar don de lenguas, dicen palabras que no entendemos, jirigosas, palabras las cuales definitivamente ni siquiera las mismas personas. Eso no es realmente un don de lengua. El don de lenguas es un lenguaje entendible por todos que Dios lo proporciona para que los demás vengan y conozcan acerca de Dios y también puedan ser convertidos y convencidos. Exacto. Y como algunas personas piensan con respecto a este tema también, no quiere decir de que un don de lengua es, digamos, como un idioma específico que Dios le da. Exactamente, no. Porque eso no fue lo que, digo esto porque eso no fue específicamente lo que ocurrió en Hechos 2. En Hechos 2, si usted mira bien el contexto ahí, Dios se le aparece en forma de lengua de fuego, el Espíritu Santo, perdón, a cada uno de los discípulos y estos comenzaron a salir a predicar, como usted decía, a predicar del mensaje de Dios, pero en el idioma que conocían las personas de otros países que habían visitado en el tiempo de Pascua a Jerusalén en ese contexto. Podríamos nosotros verlo como un ejemplo, pastor, que es lo siguiente. Imaginemos que en nuestra iglesia vienen personas que no hablan nuestra lengua, Exacto. pero estamos Nuestro idioma. Porque nuestro idioma, disculpa, exactamente. porque el término lengua, algunas personas ya como decía anteriormente, algunas personas ya lo armonizan con un idioma específico de Dios. Exactamente, digamos, nuestro idioma, que no nos entiende, estamos orando fervientemente, le pedimos a Dios. Si nosotros recibiésemos ese don de lenguas, entonces, y Dios lo permitiera, pudiésemos hablar, interpretar el idioma de los otros hermanos, pero de manera entendible. Y no solo uno, dos, tres, cuatro personas, sino que todos los que están en la sala tendrían que entender y comprender. Eso es realmente el verdadero don. Exactamente. Y corroborando lo que usted dice y haciendo extensivo, vemos que allí en Hechos 2 dice que no solamente fue un discípulo, dos discípulos, dice que todos los discípulos que estaban allí en el aposento alto orando, dice que a todos el Espíritu Santo los comisionó, les dio ese privilegio para ese entonces, no es que fue una cosa que siempre se fue para ese entonces, y dice que todos, como usted dice, ¿verdad? Predicaron del mensaje de Dios. Y yo quisiera leer una cita que encontramos aquí también en esta carta de Recibiréis poder, escrita el 14 de julio ¿verdad? En la página 206, escrita por Elena G. de White, que dice lo siguiente, y dice, y se las aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no específicamente fue de fuego, sino como de fuego, un parecer, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lengua de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas, ¿ve? Idiomas antes desconocidos para ellos. Dice, la apariencia de fuego significa el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar también su obra. O sea, ahí está bien claro que no fue una cosa que ni ellos mismos entendían, eran el idiomas que ellos estaban hablando a otras personas que venían de otros Y países. mucho menos lo estuvieron estudiando durante varios tiempos, Exactamente. digamos, como para venir y hablar en ese lenguaje, sino que simplemente Dios les desarramó ese don. Exactamente. Y bueno, ya lo tocamos en un principio, pero quisiera que si usted, con otras palabras o argumentar un poquito, pudiera hablarnos acerca de, a la vista de Dios, y es lo que cita Pablo también, cuál es el don más excelente. Definitivamente nosotros tenemos un solo don, el que reina sobre todo, ¿verdad? Que es el verdadero amor. Es el vehículo, ¿verdad? Que viene y lleva a todos los dones. Porque la misma palabra dice, si no tuviéramos amor, fuéramos, digamos, objetos sin uso, sin valor, ¿verdad? Entonces, Dios definitivamente el primer don que nos dejó a nosotros es el amor, para que nosotros en amor viniéramos y lo siguiéramos, con amor viniéramos y estuviéramos con nuestros hermanos y con amor también florecer cada uno de esos dones. Porque de nada sirve que yo venga y tenga el don de exhortación si cuando voy a exhortar a un hermano, un ejemplo solamente que se me ha ocurrido en este momento, vengo y lo hago con una prepotencia o por decir así, con la manera de querer destruirlo. Eso no es realmente Perfecto. un verdadero don. Un verdadero es que si yo tengo el don de lo que es exhortación, ¿verdad? Yo vengo y hablo con amor con el hermano para edificarlo y para que éste venga y enderece su camino. Amén, exactamente. Y bien, ya casi terminando, hermano William, dentro de esos dones espirituales, usted mencionó, y está en la Biblia también, en la lección también se habla de eso, acerca de unos dones, de un don, digamos, entre los, digamos, importantes. Todos los dones son importantes, pero no son, no es que sean más importantes, sino, digamos, son Relevantes más como relevantes. importantes para Exactamente, nosotros, digamos. exactamente, gracias. Es con respecto al don de espíritu y profecía. La pregunta que quisiéramos esclarecer a los amigos que nos miran es la siguiente. ¿El espíritu y profecía como don únicamente está enclaustrado allá en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿O cree usted que también el don de espíritu y profecía pudiera estar presente también en el presente o en el futuro? ¿Qué cree usted? Definitivamente Dios es grande y Dios ama a su pueblo. Y así como se reveló en aquellos tiempos, también se podría revelar con nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Lo único importante es de mencionar que el espíritu o el don de profecía tiene tres propósitos. Uno de ellos es edificar a la iglesia, ¿verdad? No significa que solo voy a hablar profecía por saber el futuro, no. Tengo que edificar a la iglesia. Tengo que exhortar a la iglesia. Si la iglesia de una o de otra manera necesita un cambio, con la profecía yo puedo exhortarla. La otra muy importante es consolar a los creyentes sobre lo que el futuro puede traernos. Muchas veces en este mundo existe ansiedad, existen muchas situaciones las cuales nos preocupan. Y uno de los propósitos que tiene el don de profecía es eso, permitir que nosotros tengamos paz y saber que Dios sobre todas las cosas tiene el control. Hay algo muy importante de mencionar que sí, para mí el don de profecía puede darse en estos tiempos, pero también tenemos que tener cuidado de ciertos puntos que el don de profecía debe de tener como para comprobar si alguien nos está o no nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo. Uno de ellos es el cumplimiento de las predicciones que éste da en sus profecías. Número dos, la armonía doctrinal que debe de existir entre lo que él dice y la misma Biblia. Porque si definitivamente existe algo que no encaja en lo que en la que doctrina dice, eso no es verdadera profecía. Número tres, el compromiso
con Cristo. O sea que de una o de otra manera las profecías siempre han exaltado el nombre de Cristo Jesús y lo manifiestan y lo presentan como el Señor y Dios que es. Si algo se nos profetiza y no es así, entonces ese no es un verdadero don. Y por último, los frutos que esto da. Los frutos que esto da, nosotros vemos en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 15, dice, por sus frutos os conoceréis. Por lo tanto, queridos hermanos, es muy importante que nosotros sepamos determinar cada una de estas, digamos, cada uno de estos puntos para que también no nos puedan engañar. Exactamente, más claro ni el agua. De hecho, haciendo extensivo lo que usted acaba de decir, en el libro de Joel se nos dice que incluso en los tiempos futuros, los ancianos, los jóvenes, ¿verdad? Todas las personas verían visiones y recibirían poder del Espíritu Santo para profetizar. Pero basado en estos puntos, ¿verdad? Que usted acaba de describir para conocer si es realmente si esa persona está mintiendo o si está inventando algo al respecto. Bien, simplemente antes de terminar, ¿pudiera usted simplemente hacerle una exhortación a los amigos que nos ven, hacerle un llamado o brindarles un consejo partiendo de lo que acabamos de estudiar? Dios en su infinito amor a cada uno de nosotros nos ama y nos da dones, ¿verdad? Esos dones son para la edificación de la iglesia, para la unión de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos de trabajar y antes de ver lo que está haciendo otro hermano, veamos qué es lo que estamos haciendo nosotros por la obra de Dios. Porque si nosotros trabajamos arduamente, porque si nosotros venimos y tenemos un objetivo principal, el cual es ver a Jesús, créame que el amor que Dios tiene para con nosotros se va a difundir a los demás y no vamos a tener necesidad de ver a los demás porque nosotros estamos trabajando por el amor de Dios. Amén. Bien amigos, pues este ha sido el estudio para esta ocasión. Esperamos que le haya servido mucho. Muchas gracias, hermano William. Gracias, pastor, que Dios me lo bendiga. Tuvimos un momento muy importante. Esperamos que te haya esclarecido ciertas dudas con respecto a los dones espirituales, con respecto también al don de espíritu y profecía. Así que nos vemos en un próximo encuentro. Que Dios le bendiga mucho.